El Instituto ILAEP te da la bienvenida al Bhagavad Gita Katasharam, un proyecto educativo dedicado al estudio del Bhagavad Gita. Hare Krishna, buenas tardes, bienvenidos al estudio de la lección número 11 del Gita Katasaran, el néctar y la esencia del Bhagavad Gita. Estamos ahora en la unidad 1, continuamos en la unidad 1, que está hablando de los 5 temas esenciales del Bhagavad Gita, y el tema último que se va a hablar a partir de ahora hasta el final de la unidad 1, o sea, tenemos 3 lecciones más, 11, 12 y 13, se va a mencionar sobre la existencia de Dios, ¿no? Entonces, en esta lección 11 en particular, nos vamos a basar en el abordaje lógico. La bibliografía de esta lección está tomada de un libro que se llama Los verdaderos valores de la libertad, de Hridayananda Das Goswami, un ciclo de conferencias que él dio en Brasil, en las academias de Brasil. Y bueno, el primer aspecto de la existencia de Dios es el análisis lógico, ¿no? Entonces ya habíamos mencionado, por ejemplo, de que mismo en la metodología de adquisición de conocimiento, que habíamos dicho que son 3, por medio de la experiencia sensorial, por medio de nuestra propia lucubración de ideas, nuestra teorización y una cierta demostración a través del ensayo y el error, la praxis, la fenomenología, lo que es el conocimiento inductivo, y está el conocimiento deductivo que desciende de fuentes superiores. Entonces, claro, los científicos que dicen, niegan rotundamente la lógica en la existencia de Dios. Entonces, pero vamos a ir analizando ahora, ya un poco en esta perspectiva, lo que habíamos analizado en la lección número 2, ahora en la perspectiva del análisis de la existencia de Dios. Entonces, por ejemplo, en la lección número 2 se decía que hay cosas que los sentidos no pueden ver, eso lo aceptan tanto los seguidores de la tradición védica como los científicos. Los rayos infrarrojos, habíamos mencionado esto, aunque hay una manera práctica de demostrarlo con los mismos sentidos, que es usando un lente especial. Después hay otras cosas, como por ejemplo el átomo, que también es aceptado, la existencia del átomo tanto en la tradición védica, en el Srimad Bhagavatam, canto 3, como en los científicos modernos también se acepta, ambos dos aceptan la misma cosa, basado en la evidencia práctica, ¿no? Por ejemplo, la reacción en cadena, la reacción nuclear, todo esto nos lleva a la conclusión de que la teoría, digo teoría en el sentido que que llamamos teoría aquello que, que los sentidos no pueden percibir, pero está comprobado a través de la evidencia práctica matemática y toda la aplicación práctica de la concepción de que el átomo existe, de que sí es así, de que el átomo existe, ¿no? En los Vedas, por ejemplo, se dice que se mide el tiempo que recorre el Sol 18 átomos, 3 hexátomos. Eso lo llaman un trazareno. No, no me acuerdo si era bueno, hay que ver eso en el Srimad Bhagavatam, pero están los detalles ahí. La unidad visible atómica son 3 átomos juntos. Dice, cuando por las rendillas de una reja de metal se ven las partículas, esos son 3 átomos juntos, dice el Srimad Bhagavatam. Como sea, estamos hablando de que un átomo individual, la unidad atómica, no se puede percibir. Sin embargo, tanto los unos como los otros lo aceptamos. A los seguidores de la ciencia moderna aceptan la autoridad científica, y los seguidores de la tradición védica aceptan la autoridad de los sabios védicos, de los científicos védicos. Bueno, entonces, en este concepto, no podemos decir que Dios no exista porque nuestros sentidos no lo ven, ¿no? Como esta famosa expresión, si no lo veo, no lo creo. Mismo los científicos no llegan a esa conclusión en un montón de análisis, en un montón de cuestiones de la naturaleza. Bien, hay otro ejemplo que se da, que es el de la arqueología. Por ejemplo, cuando nosotros en la antropología occidental, antropología arqueológica, digamos, la parte de la arqueología, que es la parte de la antropología que revisa
los fósiles, investigan, excavan un lugar y encuentran restos de alfarería. Por ejemplo, acá por la zona, un primo de un devoto encontró oro y se volvió millonario. Las civilizaciones, las purépechas son las culturas que estuvieron por acá, guardaban sus oros en alguna parte. Otro devoto que vive en Tulancingo, cerca de las pirámides, pequeñas pirámides, unas pequeñas pirámides, pues están las pirámides más grandes, la de Teotihuacán. Abajo de su casa hay la tumba de un jefe de la tribu de la zona, no recuerdo la cultura que vivía en ese lugar específico. Pero bueno, la cuestión es que al encontrar restos de alfarería, algo que tiene forma de lanza, de vasija, la conclusión natural es que la materia prima manipulada implica una inteligencia creadora. Entonces, cuando nosotros llevamos ese mismo tipo de lógica, ese mismo tipo de línea de raciocinio a la existencia de Dios, entonces los científicos dicen, no, eso no es racional, ¿no? Entonces, si no guardamos la misma línea de raciocinios en los análisis que tienen coherencia, que tienen congruencias, eso se llama analogía también, la forma en lógica eso se llamaría argumentum ad hominem, que si queremos negar una cosa o sostener una cosa que la evidencia científica demuestra que no es así, escondiendo, por ejemplo, en la investigación de los fósiles escondían evidencia de que la teoría de Darwin no era asertiva del todo. La escondían la evidencia, la clasificaban para poder seguir sosteniendo esa teoría. Entonces Gila Prabhupada decía, cuando hay argumento ad hominem, lo único que queda es argumento ad baculum, o sea, el filósofo, por eso Prabhupada era tan provocativo, ¿no? A veces los espiritualistas que tenemos la idea de que los guías espirituales tienen que ser muy pacíficos. No entendemos bien por qué el aspecto provocativo de Gila Prabhupada, pero era justamente eso para que la gente despierte a todo el engaño que el científico moderno adrede en muchas ocasiones hace, clasifica información, esconde datos o sostiene sus teorías bajo este concepto de argumento ad hominem, ¿no? Otro punto importante de la lección es que si la verdad absoluta, ahí tenemos tres posturas, se dice, ¿no? Que en lógica, que creo que existe, no sé si existe y no creo que existe. No creo que existe no es científico. Un científico no puede decir, bueno, a mí no, mi intuición me dice que no, entonces entonces por eso no existe. Así no opera un científico. Tampoco decir, mi intuición me dice que sí, creo que existe, tampoco sería un abordaje científico. La única opción que permite la investigación es, no niego la existencia ni la acepto, déjenme investigar, ¿no? Entonces, esa es vamos a investigarlo. Desde la lógica, como estamos mencionando, todo como indica, ¿no? La lógica, por lógica natural, no hay ningún ejemplo de alguna cosa creada que no tenga un creador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en última instancia con la academia? Es que hay una gran rebeldía, una gran predisposición a negar la existencia de un creador porque se les mueve el tapete, como dicen acá en México, se les mueve la posesión de controladores. Claro, algo que se pueda controlar en laboratorio, o sea, la ciencia se basa en algo que puedan controlar. Por ejemplo, si yo quiero analizar las cualidades del agua, lo llevo al laboratorio, la pongo a baja temperatura, la pongo a alta temperatura, la pongo con un líquido tal. Y como el agua no tiene volición propia, no tiene voluntad propia, no me va a decir nada. Yo la puedo controlar, la puedo llevar al laboratorio. Pero en el caso de Dios no es así, yo no puedo llevar a Dios al laboratorio. Si la definición de Dios es que Él es el supremo controlador, el que pone las condiciones en todo caso para aprender acerca de Él es Él mismo. Es como decir, yo no puedo exigir al presidente del país que va a tener que venir a mi casa a tal hora porque yo exijo tener una audiencia con Él. Así no funcionan las cosas, ¿no? Bueno, el último punto, todo esto desde el punto de vista lógica, es que ¿qué pasa cuando los Vedas afirman si Dios es persona o es energía? Eh, Hay dos puntos desde la lógica. La fuente, perdón, el efecto tiene cualidades que se encuentran en la fuente.
Desde el Instituto ILAEB agradecemos tu participación. Nos vemos en el próximo encuentro.